Volvemos aquí a Semana en Vivo y yo quería preguntarle a José Ugaz su percepción de estos debates, usted como veedor de esa lupa que tiene de Transparencia Internacional, que además ubicó a Colombia 4 puestos por debajo de lo que se obtuvo en el 2014, es obvio que la percepción en Colombia, ¿no es verdad?, ha cambiado en términos de corrupción, se ha empeorado. En ese sentido hay gente que piensa que hay más corrupción hoy que en el 2014. Sí, la percepción de corrupción de Colombia es de 36 puntos sobre 100, es decir, una nota muy deficitaria, pero en realidad está estancada, igual que la mayoría de los países sudamericanos, sí, y en los 30. O sea que en realidad ha habido un bajón, pero es un bajón que tiene algunas explicaciones coyunturales. Que no afecta lo de Odebrecht, fíjese. Bueno, eso va a salir reflejado probablemente en la percepción del 2018 o 2017, porque son procesos que toman tiempo en ser percibidos y explicados por la gente. En cuanto a este debate, en realidad le debo decir que me ha tocado ver situaciones muy similares. He estado en casi todos los países donde Odebrecht ha impactado, en Argentina, en Panamá, en el propio Perú, y esto tiene una explicación, y es que, como decía el senador, este esquema de corrupción tiene una particularidad y es que ha tocado los niveles más altos de la política. Porque Odebrecht y las otras empresas brasileras básicamente han trabajado en 3 niveles de incidencia. Uno, pago directo de sobornos para obtener las licitaciones públicas de la gran infraestructura. En segundo lugar, sobrevaluación de las obras, que son obras millonarias, no son cualquier tipo de obra, estamos hablando de obras de miles de millones de dólares. Y en tercer lugar, la penetración de la política. Y para eso han utilizado a los marqueteros políticos brasileros, han utilizado al propio presidente Lula, que fungió de embajador de varias de estas empresas en los países, y han ido repartiendo dineros en las campañas políticas y en los partidos, como es el caso de Guatemala, donde todos los partidos políticos han recibido dinero de las empresas brasileras. Bueno, pero acá también más o menos pasó un poco, parecería que, digo yo, en las campañas se recibió... no en la del partido del Polo, pero esas son las acusaciones que hay. Pues sí, no, Igual, y no ya hay hemos confesiones, ya el presidente Santos reconoció que en la campaña del 2010 de él le entró un platal de Odebrecht. Pero voy a decir una cosa, y en esos días era el candidato de todos. Pero perdón. En esos días, eso es importante señalarlo, en el 2010 el doctor Santos era el candidato del presidente de la República, que era el doctor Álvaro Uribe, y era el candidato de todos los partidos que hoy configuran la Unidad Nacional del Centro Democrático. Es que yo quiero llamarle la atención a los colombianos. Aquí hay demasiada cosa tocada, y de ahí que yo estoy diciendo tanto de una cosa, María Jimena, hay que entrarle a las causas de la corrupción. Esta no es una corrupción de manzanas podridas, aquí hay una corrupción sistémica. ¿Sabe qué dice Fernando Cepeda Ulloa? Dice que más que corrupción lo que hay es crimen organizado. No voy a decir que cada político sea del crimen organizado, no voy a decir que cada funcionario, que cada miembro del sector privado, pero sí estoy diciendo esto que usted está diciendo, y no es solo en el mundo nacional, sino en el mundo de las transnacionales. Es que el escándalo que está estallando en Madrid hoy va a cubrir a Colombia, y es que es corrupción de transnacionales, tipos que son capaces de decir no hemos invertido un centavo en América Latina y nos hemos ganado 60 millones de euros, están diciendo en España. Entonces, ese es parte del lío grave que tenemos, y por eso es que está todo el mundo tocado, pero mi discusión es, ¿vamos a ir al fondo de verdad o van a coger a 2 peces chiquitos y los fritan y se despachan las cosas como en los demás escándalos? Usted estaba terminando de elaborar su argumento. Las preguntas son pertinentes en el sentido de que hoy hablamos de gran corrupción, que es una corrupción diferente a la que vivimos en décadas pasadas. Yo mencionaba esta mañana que hace 20 años los casos de corrupción en el poder se podían contar con los dedos de una mano. Ferdinand Marcos en Filipinas, Suharto en Indonesia, Abacha en Nigeria y 2 o 3 más por ahí. Hoy día, bueno, Collor de Mello en su momento, imputaciones a Alan García, etcétera, pero eran muy pocos. Hoy día uno abre un periódico, prende la televisión y todos son casos de cientos de miles de millones de dólares. Solamente en Petrobras estamos hablando de aproximadamente 3.500 millones de dólares. Yanukovych en Ucrania, 7.500 millones de dólares. La familia Obiang en Guinea Ecuatorial, Dos Santos en Angola. Entonces, en Transparencia Internacional hoy día trabajamos con el concepto de gran corrupción, y esta se caracteriza fundamentalmente por la presencia de 3 elementos. Autores con gran poder político o económico, movilización de inmensas cantidades de recursos
Y tercero, el impacto que esto tiene en los derechos fundamentales, en los derechos de la persona, sobre todo a los más pobres, porque estos son delitos que se cometen en países en vías de desarrollo como los nuestros. Este tipo de corrupción, por eso tiene incidencia en las altas estructuras del poder, y es efectivamente cierto que la corrupción en América Latina es histórica, es estructural y es sistémica, y por lo tanto hay que buscar las causas en el pasado, pero también en la confluencia de un mundo global donde hay mucho más dinero en la mesa, donde estamos hablando de países con alta debilidad institucional y con el encuentro de la corrupción y el crimen organizado, porque somos países donde hay narcotráfico, tal ilegal, minería ilegal, tráfico de personas, contrabando, etcétera. Todo esto tiene un impulso y potencia claramente los actos de corrupción. Si ese es el fenómeno, el de la gran corrupción, entonces la respuesta tiene que ser una respuesta acorde con este tipo de fenómeno, es decir, una respuesta estructural, y no como tradicionalmente ha ocurrido en nuestra parte del mundo, aumentando penas, que lo único que sabemos reduciendo derechos, etc. Tiene que haber un trabajo integral en el ámbito preventivo, y tiene que haber, por supuesto, también una sanción y una persecución y una respuesta punitiva a este tipo de... Y, por ejemplo, en el caso que plantea el senador y que ha planteado también el doctor Amin, en el sentido de que en el caso colombiano la persona que investiga está siendo cuestionada porque perteneció presuntamente o tiene nexos o lazos con las personas que estaría investigando en el caso de Odebrecht, ¿eso cómo se plantea? Bueno, aquí habría un típico caso de conflicto de intereses y efectivamente lo que debería ocurrir, por lo menos en ese específico caso, si ha habido una relación personal con uno de los investigados, tendría que inhibirse y pasarlo a otro fiscal neutral que sea el que haga la indagatoria. Porque mañana más tarde cualquier decisión que se tome sobre ese caso va a ser cuestionada dada la vinculación previa con el investigado. Yo creo que... para matizar un poquito el tema de la declaración del fiscal Néstor Humberto Martínez, no hay que menoscabar ni disminuir el impacto del tema de la corrupción privada, del entramado lo que dice él aquí, de la corrupción privada, del fenómeno corruptor. Sí, repito lo que él dice para privada, entender, exacto. Porque, venga, le digo lo que dice bien, sí, porque para que nos entiendan lo que nos están viendo, si es que lo encuentro, pero parece que no lo encontré. Se me perdió por aquí, en alguna parte lo debía tener, aquí lo tengo. Dice que quien anima la corrupción en muchas ocasiones es el sector privado y también plantea cosas interesantes. Él sí cree que hay conflictos de intereses, dice aquí, hay claros casos de conflictos de intereses en los jueces que facilitan la impunidad de las empresas. Son dos temas absolutamente imagínense, yo termino. Ese es el viejo cuento de los niños, un burro hablando de orejas, es que es una cosa increíble este personaje. Pero doctor Robledo, dejemos a un lado lo ¿quién lo dice? Bueno, ¿quién lo dice? Dejémoslo a un lado. Pero lo del sector privado, usted quería. Lo del sector privado, María Jimena, y un caso elocuente de la corrupción en el Poder Judicial, que ese es el apague y vámonos. Porque obviamente quien tiene que administrar justicia está tocado por una filigrana de intereses y de corrupción, evidentemente eso es un pésimo ejemplo social. Entonces yo quiero decir, el tema, para quienes hemos pasado incluso por la administración pública en lo territorial, cuando uno mira, por ejemplo, el tema del sistema de regalías en Colombia, que son los, digamos, la plusvalía que le paga el Estado a los entes que producen, a la explotación minera, uno ve que el 80% de los contratos que se sustraen de la órbita de las regalías lo manejan en todo el país por zonas 4 o 5 empresas. Eso es un indicador de que algo no está funcionando bien, en lo local, no en lo nacional. Entonces yo sí creo que más que la normativa punitiva, lo que llamamos el populismo punitivo, de aumentar penas, aquí lo que hay que hacer es un gran acuerdo nacional. Y este tema de Odebrecht, como lo decíamos al principio, puede ser el elemento perturbador y corruptor que sirva para esa María Jimena, primero estar de acuerdo con el profesor es que sí hay una gran corrupción. Y esa gran corrupción todos los tenemos que atacar y hay que agradecer estar en un país como Colombia donde tenemos libertad de prensa, donde no se está escondiendo como en Venezuela, que como usted lo dijo en la conferencia esta mañana, ya Venezuela quedó en el último lugar, está peor que Haití, y hoy estamos viendo las consecuencias de las marchas donde se reprime a personas por pensar en contra del gobierno. Corrupción lleva a la violencia. Corrupción lleva a la violencia. Dos, yo creo que Colombia ha avanzado y por eso también estamos en estos temas tan importantes como el soborno transaccional. Ya hace
que esté en nuestro Código Penal, y eso es un avance importante. Y creo que también estamos avanzando en algo fundamental, y es que haya responsabilidad penal de las personas jurídicas. Yo creo que hacia allá... ¿Qué es lo que usted le exigía también? Hay que exigir que haya una responsabilidad penal de las personas jurídicas, que no solamente, para que las personas que nos están viendo nos entiendan, que no solamente responda la persona de cuerpo en cada una de las instituciones, sino que también haya una muerte o una sanción para que esas empresas no puedan volver a licitar. Eso es fundamental. Y también ha sido fundamental estos acuerdos de colaboración. Esta corrupción que es panamericana, que está llegando a 12 países, que cada vez sale un país nuevo, como lo que se mostró hoy en El Salvador, con los 3 millones de dólares y todo esto que recibió esto se da gracias a esos acuerdos internacionales, a todo lo que se está haciendo de cooperación internacional. Usted está hablando de colaboración con la justicia. Colaboración con la justicia. Cada vez tenemos que buscar que nuestras justicias no estén encapsuladas, sino que la justicia se abran acuerdos internacionales donde al fiscal de Brasil no le importa quién es el presidente de Colombia, o quién es el que más tiene votos en La Guajira, o quién es el que más tiene votos en Sahagún, sino que ese fiscal sí ve allá una prueba donde dice que le entregaron plata a cualquier persona. Pues en el proceso de colaboración, que ahorita que se va a quitar el acuerdo de confidencialidad, primero el 11 de junio, pues todos esos nombres van a salir y no va a haber persona que pueda salir de la cárcel con esas investigaciones María y con esas Jimena, pruebas. Yo no creo que estemos mejorando en nada. O sea, este escándalo de Odebrecht estamos en él porque en otros países se hizo lo que no se ha hecho en Colombia. Esa es la tragedia de este asunto. Aquí tenemos corrupciones viejas. Esto fue una investigación derivada. Claro que pues llega y la mandan desde allá, claro, después de que los gringos dijeron es que hay sobornos por 11 millones, ¿cuál se atreve a decir que no? ¿Cierto? Entonces, ese es el punto. Eso, no hay avances que realmente 11 millones. Segundo, profesor Ugas, para que usted tome nota de esto, en ese libro que le voy a entregar mañana, la presentación se titula, y es lo que está pasando en Colombia, de hecha la ley, hecha la trampa, que es el viejo aforismo español, a introducir la trampa en la ley. A introducir la trampa en la ley. O sea, aquí el delito se ha refinado tanto que vuelven legales los actos de corrupción, para ponerlo en esos términos. Lo otro que quería mencionar es esto, porque yo insisto en lo de las causas. Esto es un problema global, además. Voy a leer, si ustedes me excusan, algo que dice George Soros, que es un banquero norteamericano importantísimo. Lo estoy leyendo en todas partes. Dice, los mercados financieros no son inmorales, son amorales. No es que tengan mala moral, sino que no tienen moral. Y él dice los mercados financieros, dice los banqueros, que es la forma de capital que controla a todas las demás formas de capital. La moralidad puede llegar a ser un estorbo, dice también. Los que están libres de todo escrúpulo, les va mejor a los que están libres de todo escrúpulo moral. Los poco escrupulosos aparecen en la cumbre. Esto es lo que está pasando en el mundo entero. Y miren esta última. La moralidad de los mercados ha socavado la moralidad incluso en aquellas áreas en las que la sociedad no puede funcionar sin ella. ¿En quién está pensando, María Jimena? Yo no digo nada. Sí, todos sabemos en quién estamos pensando. Esa es la gravedad de este lío que tenemos. Esto es mucho más complejo. Si esto fuera un problema de manzanas, podría ser una cosa relativamente fácil. No, esto es lo que dice Fernando Cepeda. Aquí hay crimen organizado. O sea, esto que sucede en Colombia, que hay un inversionista que se compra un candidato, lo elige alcalde con el compromiso de que el alcalde después le contrata todo. Ese tipo de cosas están sucediendo. Y eso es lo que está sucediendo en Colombia a escala descomunal. Ese es el problema que tenemos. No, pero lo peor que pudiera sucederle al país, hablo de Colombia, sí, es que en Perú o en Brasil o en Estados Unidos haya decisiones judiciales y aquí en Colombia todavía una mera expectativa. Aquí están los mismos hechos, diferentes personas y todavía estamos esperando las decisiones judiciales. Por el bien de la democracia es importante que se den ya. Ahora, yo quiero llevarlos a este interrogante. Como comenzamos el programa, la pregunta que tenía el programa es, bueno, ¿sirve para la lucha contra la corrupción estas multas tan grandes que, si bien es cierto, quiebran a estos señores por donde más les duele, que es el bolsillo, ¿sí? Pero los dejan sin cárcel, probablemente los 103 o ¿qué? 77, 78, perdón, miembros altos ejecutivos de Odebrecht que fueron parte de este acuerdo van a salir próximamente libres, ¿sí? Entonces, mucha gente lo que dice en Perú, en Colombia, en El Salvador, en Guatemala, está diciendo, hombre, ¿cómo así? Los que hicieron lo que hicieron, ¿sí?, van a salir libres y los que recibieron las coimas
María van Jimena, a terminar el profesor Ugaz posiblemente en la cárcel. Ugaz debería saber que aquí hubo un presidente hace ¿Eso cómo 30 años funciona? que lo crucificaron porque dijo que había que reducir la inmoralidad a sus justas proporciones. En Estados Unidos, que es el que promueve todo el proceso, el que alimenta judicialmente las demás fiscalías en los países, Odebrecht está trabajando. Odebrecht negoció la multa, la disminución y ha seguido ejecutando obras en Estados Unidos. María Jimena, Entonces, ¿dónde está el ejemplo? Desde el punto de vista político-criminal, y el doctor Ugaz, y acá traigo también las frases del juez brasileño cuando hizo todo el tema del Lavallato, dijo, la mejor forma para descubrir la corrupción es poder tener incentivos para poderla conocer, porque nuestra justicia, y lo hablábamos antes de entrar al programa, nuestra justicia es muy ineficiente y existe una gran impunidad. Nada más de denuncias de corrupción tenemos 98% que no llegan a nada. Entonces sí es importante, porque puede que Marcelo Odebrecht salga libre y pague 2.690 millones de dólares. Y 3 años de cárcel. Y 3 años de cárcel. Pero van 12 presidentes, van 12 gobiernos que en este momento están dando explicaciones. Si no fuera por eso, el viceministro García seguiría con sus inversiones y no sabríamos que y Otto Bula seguiría Prieto con sus maletines. Todos estos temas que están saliendo, no los tendríamos en cuenta. Yo creo que estas operaciones sí son importantes para que desde el punto de vista político-criminal se descubra todo esto y caiga el que tenga que caer. Este es un debate antiguo. En realidad los procesos premiales o de delación premiada o colaboración eficaz surgieron con la mafia italiana. En aquellos crímenes de circuito cerrado, criminalidad organizada, está probado que la delación es el mejor mecanismo para poder desmantelar los casos criminales. Ahora, esto tiene límites. Por ejemplo, los cabecillas, que son los máximos en una estructura están criminal, en la cárcel. No pueden salirse porque no tienen a quién referir. Pero en este caso los cabecillas se salieron de la cárcel. En el caso de Marcelo Odebrecht sale el año entrante. Marcelo Odebrecht ha sido condenado a 19 años y 8 meses y va a salir a los 4 años. Por eso. Sin embargo, efectivamente, su información, porque tiene que ser información oportuna, eficaz y que permita aportar algo en la investigación, recuperación de dinero, otros personajes no conocidos y delitos que no han sido identificados en su momento. Tuvimos este debate muy intenso, nosotros introdujimos la ley de colaboración eficaz en el Perú en el año 2000 y en ese momento se acusó a esta ley de ser una ley inmoral, porque decía, ¿cómo uno va a negociar con delincuentes? Y nuestra respuesta siempre fue, lo inmoral es la impunidad. Es decir, si no se llega a descubrir un delito o a un delincuente o no se puede recuperar el dinero, eso es impunidad y eso es mucho más grave que agarrar a una persona y reducirle la pena a cambio de que permita conocer otros hechos o detener a otras personas. Nosotros también tenemos esa disposición aquí integrada en nuestras normas. O sea, si a esto se le sigue dando tratamiento de manzanas podridas, así sea con delaciones y eso, no se resuelve el problema. El caso de Colombia, que es el que yo mejor conozco, la corrupción en Colombia, esta que tenemos descomunal, que nos avergüenza, tiene origen en un acuerdo de los partidos políticos que han gobernado a Colombia, un acuerdo del Frente Nacional, donde decidieron ganar la política con clientelismo, doctor Ugaz, que es la palabra amable que le dan a la corrupción. Entonces, ¿por qué tienen que delinquir tanto en la política? Porque necesitan unas sumas descomunales para ganar las elecciones, comprando a los electores. Pero no me vengan con cuentos aquí. Un momento, un instante. No, sí, pero ese es un caso excepcional. Si nosotros estuviéramos con ellos, estaríamos en los gobiernos de ellos. Yo llevo toda mi vida en la oposición y los que montaron el Frente Nacional, no vengan con astucia, sean serios. Los que montaron el Frente Nacional fueron los partidos de donde ustedes vienen. Y es un acuerdo que se mantiene, el acuerdo del clientelismo y de la corrupción, y no responden quiénes están involucrados. Claro, pero no será el contrario, senador, cuando el polo se crea. Claro, ahora, bueno, y en el caso del polo, bueno, en el caso del polo ya vimos lo que pasó. Y están condenados y etcétera, etcétera. Vamos a ver qué pasa con los otros. Pero yo les digo esto, cuando el polo se crea en el 2006, aquí llevaban 50 años robándose a este país.
50 años. Pero lo Y, aprendió muy y el rápido, del 2006 al 2008 aprendió 99.9% de quienes han gobernado a Colombia no son los de la oposición. No maniobren, esto hay que ser serios con las cosas. No es lo mismo ser Germán Vargas Lleras en Colombia que Jorge Enrique Robledo. No es lo mismo. No es lo mismo en Colombia ser Juan Manuel Santos o Álvaro Uribe Vélez que Jorge Enrique Robledo. No es lo mismo. ¿Qué le vamos a hacer? No, es así. Es así. Y hemos pagado y respondimos. Y están en la cárcel los dirigentes del Polo, los dirigentes que fueron del Polo. Pero y aquí ¿qué nos ha pasado? Y en el caso de Odebrecht, ¿quiénes son los que están encartados hasta el alma? ¿Y cuál es la justicia? La justicia de quién es la que no ha funcionado. ¿Cuántos procuradores, contralores y fiscales ha tenido el Polo? Ni uno. No, pues, ¿Sí? ¿Cuánto tenemos en la rama judicial? Ni uno. Ahí hay temas incluso de la última administración del Polo en Bogotá con el acueducto. Que también está con el tema de Odebrecht. Y la pregunta es esta, ¿y por qué los fiscales que no eran del Polo no hicieron nada y no fueron capaces de encontrar nada? Y una pregunta que le hago a usted que trabaja con Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿por qué el presidente de la empresa de Acueducto de Bogotá, que está encartado, en este caso el señor Pisano, terminó contratado por Sarmiento Angulo en la Ruta del Sol? Es una pregunta que nos debería aclarar el fiscal, pero el fiscal claro que no la va a aclarar. Pero ese señor ya está imputado. Ese es el tipo de cosas que tenemos, o usted no ha trabajado con Sarmiento Angulo. Sí, pero ese tipo está imputado, entonces usted dice que el fiscal no hace nada y ese tipo está imputado. Que trabajó en la administración del Polo Democrático. Entonces, llevan 50 años mandando, doctor Ugas, llevan 50 años mandando en Colombia y han tenido el 99.99999% del poder. Y resulta que alguien tiene el 0,00001% del poder y ese que dice que está en igualdad de condiciones con ustedes, pues me da pena, en ese 0,0.1%, que era la alcaldía más grande del país, que era Bogotá, robaron. Doctor Ugas, como acá todos son doctores, aquí todos son doctores, con perdón, cada vez que llega aquí a Colombia, usted, sí, pero me siento mal, me siento, como somos colombianos, nos toca decir doctores. Doctor Ugas, su última impresión. Sí, yo quería terminar con una nota de optimismo. Yo vengo de un país tan o más corrupto como se estaba mencionando el caso de Colombia y creo que es un fenómeno regional y global en general. Pero en América Latina está pasando algo importante. Más allá de las particularidades de cada país, lo cierto es que están ocurriendo investigaciones vigorosas. Estamos viendo por primera vez que personas de alto nivel político, y esperemos que los privados también empiecen ahora a circular por estas investigaciones, no lo hemos visto todavía salvo Brasil, están dando cuenta de un grupo de tarea de fiscales, de jueces, de procuradores que están por primera vez históricamente en América Latina enfrentándose al poder corrupto. Un segundo elemento nuevo son las movilizaciones ciudadanas. Millones de personas en Brasil, en Guatemala, en Honduras, en República Dominicana en el mes de enero. Han habido decenas de miles de personas en la Marcha Verde exigiéndole a su gobierno un resultado contra la corrupción. Eso creo que abre, como ha dicho el senador, una ventana de oportunidad única. Colombia tiene el reto de reconstruirse en el posconflicto y debe aprovechar esa oportunidad también para una reconstrucción moral del país que permita erradicar estas estructuras de corrupción. El Perú, con todo lo que está pasando y los desastres naturales que hemos vivido, va a tener que entrar en un proceso de reconstrucción de infraestructura y es también una oportunidad para reconstruir la base de integridad institucional que requiere el país, y lo mismo debe pasar en Panamá, en Venezuela, en su momento ocurrirá en Ecuador, ¿Le etc. puedo pedir una dispensa suya para trinar ahora que se acaba el programa con una frase que dijo? ¿Qué? Lo inmoral es la impunidad. De acuerdo. Qué buena frase esa. Bueno, y nos vamos de Colombia. Y nos vamos con esa frase. Yo diría que lo inmoral es, además de la ladronera, es la impunidad. La impunidad. Muchísimas gracias. Los espero mañana con otro tema internacional. Muy buenas noches.